Día 79. El primer libro de las Crónicas, capítulo 20. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones, sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto, se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibecaí de Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lami era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. El primer libro de las Crónicas, capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David: esto dice el Señor, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre
3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: ¡Detente! Ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: Soy yo quien pidió el censo. Soy yo el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor, mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. David le dijo a Arauna: Permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna: No, insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado
a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. El primer libro de las Crónicas, capítulo 22. Luego David dijo: Este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitarían para las puertas de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: Mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia. Ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero, comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo: Tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo, y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores del bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor, su Dios, está con ustedes y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios, para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. El primer libro de las Crónicas, capítulo 23.
Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más y el total sumó 38,000. Entonces David dijo: De entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4,000 trabajarán como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después, David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Libni y Simei, los hijos de Gersón. 3 de los descendientes de Libni fueron Jehiel, el jefe de familia, Setam y Joel. Estos fueron los jefes de familia de Libni. 3 de los descendientes de Simei fueron Selomit, Hasiel y Arán. Otros 4 descendientes de Simei fueron Jaat, Sisa, Jeús y Bería. Jaat fue el jefe de familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. 4 de los descendientes de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de familia. Eliezer solamente tuvo un hijo, Rehabías, el jefe de familia. Rehabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Izar estaba Selomit, el jefe de familia. Entre los descendientes de Hebrón estaban Jerías, el jefe de familia, Amarías, el segundo, Jaasiel, el tercero, y Jecamán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaban Micaía, el jefe de familia, e Isías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. 3 de los descendientes de Musi fueron Mali, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor. Pues David dijo: El Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz, y Él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón,
mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. El primer libro de las Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afisés, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. En la casa del Señor cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas
de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Estos fueron los otros jefes de familias descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Jeedías. De los descendientes de Reabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe, Amarías fue el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soam, Zacur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder y Jerimot. Esos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias. Al igual que a los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas.